Hola, muy buenas. Vamos a empezar con la cuarta entrega de los temas introductorios que tienen que ver con la estructura ecológica de los ambientes biológicos y cómo podemos ir analizándolos desde el punto de vista conceptual para luego entender las variables que vamos a tomar. Continuamos, por tanto, con las poblaciones. Estábamos empezando a hablar de movimientos o de mecanismos de dispersión en plantas y vamos a hablar de otros tipos de movimientos, esta vez que tienen que ver sobre todo con animales. Un tipo especial de dispersión que se viene estudiando desde hace muchos años, décadas incluso, es el de la migración de las aves. No vamos a hablar de la migración en un sentido detallado, sino simplemente comentar algunas cosas que nos parecen importantes para entender este movimiento dispersivo y la enorme fuente de datos que nos va a permitir para estudios de ecología numérica. Primero, unos pequeños antecedentes. Sabemos que desde la antigüedad la migración ha causado mucho interés en el ser humano, ha sido fuente de inspiración para poetas, magos y oráculos que creían poder adivinar el porvenir de las personas en el vuelo de las aves. También se sabe que las invasiones de algunas especies, normalmente especies que de repente llegan a un lugar debido a un fenómeno climático, pues se relacionaban en el pasado con guerras, hambrunas, epidemias, etcétera. El vuelo de golondrinas y vencejos se ha relacionado siempre con la lluvia. Hay muchos refranes en el extenso refranero español sobre los vuelos de golondrinas y vencejos. También sabemos que algunas especies migradoras han sido importantes recursos cinegéticos. Es el caso de especies tan emblemáticas para la caza menor como pueden ser las perdices, las bécadas, que incluso han motivado platos gastronómicos de una enorme calidad, ¿no? Ahí están esas perdices al modo de alcántara que se eh, sirven en Extremadura como plato regional, o el pastel de bécada, el pastel de tórtola también, los faisanes, etcétera. Bocados exquisitos que tienen que ver evidentemente con la migración. Ya hemos dicho, el refranero es muy extenso, eh, un refrán muy conocido por San Blas, la cigüeña verás. Eso ya no ocurre, es decir, debido al cambio climático se están alterando muchas de las rutas migratorias de las aves. También aparecen referencias a las aves, a la migración, a estos movimientos en las Sagradas Escrituras, en la Grecia clásica y en otras muchas culturas. Desde tiempo inmemorial el hombre ha cultivado la costumbre de relacionarse con las aves e incluso ciertas culturas norteafricanas prosperaron gracias precisamente a la presencia de palomares que les permitían conseguir una enorme cantidad de guano de dichas aves para fertilizar los campos, sobre todo en ambientes bastante desérticos. Las palomas han sido muy importantes también en las guerras como mensajeros antes de que aparecieran otros medios de mayor tecnología. E incluso hoy se siguen usando. Se considera que ciertas especies, como pueden ser los petirrojos, se transformaban en otras como los colirrojos, que hoy sabemos que son especies distintas. En la antigüedad se pensaba esto. Y en el siglo XVI, el ornitólogo Olaus Magnus creía que las golondrinas de los países septentrionales se sumergían en grupos en las aguas de los canales, ¿no? Bueno, creencias evidentemente sin base científica, ¿no? El mismo siglo, otro ornitólogo, Pierre Belon, empieza a constatar que las aves que desaparecían en invierno aparecieron en el norte de África meses después. Esta teoría se criticó por sus colegas que mantenían la teoría de la hibernación. Como ocurre siempre en ciencia, el adelantado recibe las críticas de sus colegas, ¿no? Bueno, no siempre, pero ha habido casos realmente, ahí está Darwin y hay otros muchos casos. En el siglo XVIII, Linneo mantenía la teoría de Aristóteles de que la hibernación existía y en 1770 Buffon demostró en su obra Historia natural de las aves
que cualquier ave sometida a frío perece, por lo cual la hibernación no era posible y había que entrar en otras explicaciones, y ahí aparece la explicación de la migración. De hecho, la única especie que se sabe que hiberna es el chotacabras americano, Capromulgus vociferus. En 1950, J. Marshall capturó 3 ejemplares, demostrando que las aves de esta especie eran capaces de permanecer en ayunas y pasar a 6 grados de temperatura sin signos externos de respiración. Ahí vemos el chotacabras americano. Nosotros también tenemos 2 especies de chotacabras en la fauna ibérica. Bien, en la actualidad se acepta que la migración no es única, habiendo multitud de variantes de movimientos dispersivos de estas poblaciones, que unido a su complejidad es difícil dar una definición única de migración. No es, por supuesto, exclusivo de aves este fenómeno. Ocurre, por ejemplo, en cetáceos. Ahí están los famosos movimientos de las ballenas yubartas Megaptera novaangliae, que realizan desplazamientos desde los polos hasta zonas de aguas tropicales, por ejemplo en Hawái, para reproducirse. Y además la población en Hawái se mueve desde distintas partes del planeta. Nosotros, en un estudio que hicimos con cetáceos, concretamente con esta especie, colaborando con científicos de universidades del Reino Unido, que tenían grabaciones de poblaciones muy poco estudiadas, como son las del mar Índico, pues nos permitieron recopilar un pool completo de las grandes poblaciones de yubarta que existen, y demostramos que las diferencias genéticas tienen un correlato en las diferencias acústicas, con lo cual, utilizando una técnica acústica que se llama análisis de formantes, es decir, aplicando una metodología que se usa en la especie humana para el análisis fonético, gracias al software Pratt, que es un programa magnífico, pero sobre todo enfocado hacia fonética. Recientemente se están utilizando estas técnicas de análisis fonético en cetáceos, y la yubarta nos demuestra que realmente las diferencias de canto, porque se trata del animal más complejo acústicamente de la naturaleza, con 47 formantes, nada menos, para que se sepa lo que significa esto. Nosotros, todo nuestro lenguaje humano, complejísimo, si lo comparamos con las formas de comunicación animal, solamente se basa en 5 formantes, es decir, lo que nos permite reconocernos como individuos unos a otros son básicamente 5 frecuencias características de cada persona. Bueno, pues estas frecuencias características o formantes, en el caso de la yubarta son 47. Esto indica que las yubartas no solamente son capaces de diferenciarse entre sí a nivel poblacional, sino también a nivel de familiar e incluso individual. Esto es fundamental para que las madres de yubarta reconozcan a sus crías en medio del mar y se comuniquen entre ellas. La única población que no analizamos en este trabajo fue la población de una población que hay en el Golfo Pérsico, que se sabe que es la única población que no migra de todas las poblaciones de yubarta, y se cree que es la más antigua. Por tanto, se cree que la migración en la yubarta aparece secundariamente durante las glaciaciones, cuando los bancos de peces empiezan a escasear. Hemos hecho también estudios de acústica en cetáceos, en otros grupos, demostrando que la taxonomía tiene un correlato muy grande en la acústica. Pero también sabemos que murciélagos, focas, renos, antílopes, tortugas marinas, mariposas, langostas, diversas especies de peces e incluso gusanos marinos como el palolo realizan movimientos de tipo migratorio. Se cree que en la era terciaria las aves ya realizaban migraciones entre zonas favorables y desfavorables. Es decir, la migración en principio no tiene una causa climática originariamente, tiene una causa de alimentación. Posteriormente, en la era cuaternaria, la migración se generaliza. Los hielos del cuaternario de las glaciaciones impulsan a muchas especies al sur y su retirada las impulsa otra vez hacia el norte. Así se establece la costumbre de estas especies, que acaba fijándose genéticamente como un rasgo innato, como demostraron muchos estudios realizados a principios del siglo XX con aves, que la migración es un fenómeno innato en las aves,
decir, cuando llega la época de migrar, en experimentos ya clásicos realizados en jaulas, se comprueba que las aves se orientan en relación, dependiendo del tipo de migrante que sea, a la posición solar si es un migrante diurno o a la posición de las estrellas si es un migrante nocturno, ¿no? Entonces ya se produce esa fijación de esa costumbre originaria por buscar mejores zonas de alimentación de manera completa en muchas especies y ya se hace instintivamente. Todas las aves realizan algún tipo de desplazamiento, pero algunas son las que migran y otras no. A medida que nos desplazamos hacia zonas ecuatoriales, el número de aves migradoras disminuye. Pero vamos a analizar un poquito estos movimientos poblacionales porque son importantes para entender muchas de las variables que vamos a utilizar en ecología numérica. Por ejemplo, vamos a diferenciar los movimientos poblacionales como no periódicos y periódicos en una primera categoría. Los no periódicos son movimientos evidentemente que se realizan a intervalos no regulares, que ocurren por causas diversas y que pueden de alguna forma predecirse si atendemos a esos factores ambientales que los causan, pero que no necesariamente son de tipo regular. Uno de ellos son los movimientos dispersivos. Los realizan los jóvenes tras dejar las zonas de cría. Son desplazamientos exploratorios en los que los jóvenes van buscando otros lugares donde asentarse para evitar a la población nutricia matriz, por decirlo de alguna manera. Son irregulares y no direccionales. Ya comentamos los estudios que realizamos con la lagartija serrana de la Sierra de Gredos y que comprobamos por seguimiento de poblaciones que realmente los jóvenes se podrían desplazar bastantes metros, incluso llegar a 500 metros de desplazamiento en algunos casos, mientras que los adultos son bastante sedentarios. En el caso del águila real, por ejemplo, se han hecho estudios de movimientos dispersivos de los jóvenes mediante telemetría y se ha podido comprobar que pueden ser de cientos y cientos de kilómetros. Diferente a estos movimientos que son más ligados a un grupo de edad, que serían los jóvenes, están las fugas e irrupciones, que ocurren imprevisiblemente por condiciones desfavorables climáticas, como olas de frío, lluvias torrenciales, sequías prolongadas, incendios, huracanes, etc., y que normalmente ocurren a cierta distancia, a diferencia de los movimientos anteriores que ocurren, a pesar de que el águila real pueda desplazarse mucho, para un águila real no es tanto. En el caso de fugas e irrupciones, nos referimos sobre todo a movimientos por causas desfavorables y que suelen ocurrir a bastante larga distancia, mientras que los movimientos anteriores pueden ocurrir en ciertas situaciones de cercanía. Lo que diferencia a estos movimientos que acabo de mencionar del nomadismo es que el nomadismo es un movimiento irregular habitual, no esporádico. Se realiza por animales silvestres y domésticos entre áreas de generalmente por falta de alimento a corta distancia, como mucho unos kilómetros. Bien, casos típicos son los movimientos que hacen, obviamente, los poblados nómadas. No podemos calificar de movimientos, son movimientos culturales en ese sentido, pero para que nos sirva de símil, lo que hace el lanio azul, por ejemplo, y lo que hacen algunas rapaces nocturnas también. Las invasiones son desplazamientos no periódicos por la falta de alimento, pero a distancias muy considerables. Es muy conocido el fenómeno de las invasiones que realiza periódicamente Loxia curvirostra, el piquituerto común, que abunda más en las zonas, obviamente, donde se alimenta de piñones, donde los piñones son más abundantes, dado que los pinos que producen esos piñones no los producen siempre todos los años en la misma cantidad. El piquituerto, que tiene una dieta muy concreta, se tiene que desplazar de unos lugares a otros. Estas invasiones, en el caso del piquituerto, pueden llegar a durar de 2 y 3 años. Como curiosidad decir que el piquituerto puede ser diestro o zurdo, según tenga el pico curvado en una dirección o en otra. Es un ave que yo particularmente solo lo he visto en bosques de coníferas de pino silvestre en la Sierra de Guadarrama.
Bien, desplazamientos forzosos corresponden a movimientos cortos, a diferencia de otros anteriores que hemos visto, por causas climáticas como vientos fuertes, olas de frío, destrucción del hábitat, etc. Y movimientos divagantes aparecen accidentalmente especies en una región situada fuera de su área de distribución habitual. La Sociedad Española de Ornitología registra estos fenómenos en el llamado Comité de Rarezas, en el que se van registrando la presencia de aves que normalmente no forman parte de la fauna ibérica y que pueden proceder de diversos lugares. Los más comunes, en muchos casos, suelen ser especies transatlánticas, suelen ser especies americanas que debido a fenómenos como puedan ser huracanes en el Caribe o cosas similares, se desplazan a Europa o África de vez en cuando. Las especies asiáticas alteran su ruta migratoria estableciéndose en nuevas zonas. Puede ser el inicio de una invasión biológica en gran escala. Lo que diferencia estos movimientos divagantes es que no afectan generalmente a muchos individuos, son unos pocos. Para que califiquemos a un movimiento de este tipo de invasión, tenía que involucrar a una gran cantidad de ejemplares. Este es el caso de la llamada Vespa velutina, la avispa asiática, que de momento no podríamos decir que nos haya invadido del todo, es decir, cada vez es más frecuente. ¿En qué momento diferenciamos un movimiento divagante de una invasión? Bueno, pues afectando a un gran número de ejemplares. Podríamos decir que es una especie que está empezando como divagante y está camino de ser una auténtica invasión biológica. Esta especie, como sabemos, es una avispa de gran tamaño que depreda sobre las abejas y cuya picadura puede ser mortal debido a que inyecta una gran cantidad de veneno. La avispa Vespa velutina, como veis en el mapa, se caracteriza por presentar un área de distribución en la península ibérica que involucra sobre todo a las zonas del norte. Requiere ambientes húmedos. Es un auténtico peligro porque sus nidos, que son muy grandes, pueden construirlos también en árboles frutales, con lo cual muchas veces el agricultor, cuando barea el árbol para sacar la fruta, en algunas frutas se barean, otras no se barean, evidentemente, pues se puede encontrar con un nido de estos. Recientemente se han desarrollado unas técnicas de captura con trampas cebadas con feromonas que son prometedoras para controlar a esta especie. Especies tropicales pueden también tener estos movimientos de tipo divagante. Son especies que esporádicamente pueden aparecer en zonas de la península. Un ejemplo es la avispa tropical Vespa mandarinia, que causa cientos de muertes todos los años cuando se mueve fuera de su área de distribución. Tenemos dos variantes, una de color muy oscuro y una de color más claro. La Vespa mandarina es una especie extremadamente peligrosa. Si la Vespa velutina es peligrosa, esta todavía más. Fijaros en el tamaño que tiene en comparación con la mano. Como anécdota puedo contar una cosa que me contó una persona que fue cónsul de España en el Vaticano, padre de un amigo, y que estuvo como diplomático recorriendo distintas partes del mundo. En una ocasión estuvo en un hotel, no recuerdo si era en Calcuta o Nueva Delhi, y hacía mucho calor, quiso abrir las ventanas de la habitación y estaban selladas. Cuando se acercó a recepción a preguntar por qué las habitaciones estaban selladas, porque el aire acondicionado no era suficiente, quería que entrara un poco de aire y refrescara la habitación, pues en recepción del hotel le dijeron que no podían abrir porque tenían orden del gobierno de no abrir por los accidentes. Dice, ¿accidentes de qué? Y entonces se acercó el de recepción a la habitación, corrió las cortinas y en el aire acondicionado que salía de los pequeños resquicios de aire frío que salía de la ventana, había cientos de avispas mandarinas intentando entrar donde está el fresquito, ¿no? Evidentemente se trata de una especie que además se ha reportado que es muy agresiva y que ataca, igual que ocurre en otros animales, como por ejemplo las serpientes tropicales del género Botrox, puede atacar a cualquier animal grande que entre en su territorio, ¿no? Es una especie muy muy peligrosa. Se ha encontrado, fijaros las picaduras, son tremendas, se han encontrado ejemplares de esta especie
en algunas zonas del sur de Galicia y en el País Vasco y Navarra, así como en el norte de Cataluña. Todos estos datos son muy interesantes para estudios de ecología numérica. Recopilándolo veremos en temas posteriores los métodos de análisis de series de tiempo. Pues bien, los estudios de migración son ideales para recoger información para aplicar estas metodologías de series de tiempo. Hemos hablado de movimientos no periódicos, ahora vamos a hablar de movimientos periódicos. Uno de ellos son las irrupciones periódicas. Parte o el total de una población abandona la zona normal de cría debido a ciclos no anuales en la disponibilidad de alimento, pero periódicos, es decir, ocurren periódicamente. Estos procesos se ligan más bien a oscilaciones climáticas a mayor largo plazo, no anual, como los fenómenos del ENSO y la NAO. El ENSO es el Niño Southern Oscillation, el fenómeno climatológico del Niño, que como sabéis ocurre por un cambio en la temperatura del mar tropical cerca de las costas de Chile. Y la NAO, la North Atlantic Oscillation, que es un cambio en la presión entre un punto del norte de Europa, que normalmente es Reykjavik, y un punto del sur de Europa, que puede ser o Lisboa o Azores o Gibraltar. Se miden 3 valores de NAO. Lo interesante de la NAO es que cuando hay una alta presión en la zona de las Azores, pues lo que ocurre es que no entran frentes húmedos a la península y suele ir asociado con grandes sequías. Por el contrario, cuando la presión es baja en la zona de Azores, pues entra precipitación del Atlántico y nos vienen frentes lluviosos. Bien, la primera plaga en España que se dio en el caso de oscilaciones climáticas de langosta y ligadas también a fenómenos de paludismo, ¿no? Ha habido este fenómeno del ENSO y la NAO, tienen mucho que ver con este tipo de procesos, y se observaron plagas de enorme virulencia el año 1040 y los años 1357 y 1458, 1619 y 1684. En el periodo entre 1754 y 1757 se produjeron plagas de langosta que asolaron las cosechas del sur de España y tuvieron un gran impacto en Extremadura. A mediados del siglo XIX se produjo una alta concentración de plagas de langosta. Particularmente al segundo año de llegar yo a la región de Extremadura, el año 94, me encontré con una enorme plaga local de langosta. Yo nunca había visto nada parecido. Yo iba conduciendo en un coche que tenía en esa época, que tenía un cristal muy vertical, era un coche antiguo, pero muy bueno para salir al campo, y resulta que lo cuento porque para explicar un poco que el cristal, pues al ser vertical me quedé realmente preocupado porque me metí en un bando de langostas y yo pensé que el cristal se iba a romper. Había tantas que chocaban con el cristal, tuve que bajar la velocidad. La carretera se había transformado en una especie de masa verdosa de todas las langostas pisoteadas, enormemente resbalosa e incluso peligrosa por accidentes, y todos tuvimos que disminuir la velocidad porque realmente la situación era realmente muy llamativa. El que haya visto una plaga de estas sabe lo que le digo. Puede haber una concentración de millones de ejemplares en un solo punto. Bien, ¿cuándo se producen estos fenómenos? Bueno, para que estos fenómenos se produzcan tiene que haber una concentración de fenómenos climáticos que básicamente consiste en primaveras muy cálidas y muy lluviosas. Eso va a afectar a la reproducción de estos insectos y va a provocar que, si además hay vientos que desplacen las nubes de langostas hacia las zonas del sur de España o Islas Canarias, donde también han ocurrido frecuentemente estos fenómenos, pues vamos a tener estos procesos. Además, comentar que hemos realizado estudios con datos dendrocronológicos en las zonas del Atlas marroquí que nos han permitido concluir que los fenómenos que también podríamos calificar dentro de esta categoría de auténticas irrupciones periódicas de paludismo se siguen produciendo en España por la concentración de eventos de alta precipitación y calor también en la zona del Atlas. Hemos podido describir estos fenómenos con anillos de árboles de cedros sacados de bases de datos
y hemos encontrado una correlación muy intensa con el paludismo y con la malaria humana principalmente. Bien, movimientos locales. Los movimientos locales son desplazamientos cortos después de la época de la reproducción para la búsqueda de alimento. Una especie típica que hace estos movimientos locales es el rabilargo. El rabilargo Cyanopica cyanea, que es una especie que sabemos hoy en día que se introdujo accidentalmente en España porque los marineros portugueses que habían estado comerciando con China lo traían en jaulas porque le llamaba mucho la atención este pájaro, y se escaparon algunos ejemplares y se ha adaptado perfectamente a las condiciones mediterráneas de la fauna ibérica. A diferencia de la urraca, el rabilargo coloniza medios más forestales. Es un ave que hace los nidos en grupos, pero no tan pegados como otras especies, y que unos años es súper abundante y otros años no lo ves tanto porque realiza movimientos locales en su territorio de cría, ¿no? Las colonias pueden ser de bastantes ejemplares, pero nunca, insisto, hacen los nidos muy pegados unos a otros. Movimientos migratorios. Estos ya son desplazamientos estacionales en toda parte de la población y que son totalmente regulares. Se producen siempre que se dan las condiciones climáticas concretas. Algunos años pueden adelantarse un poco, otros años se pueden retrasar, pero siempre se vienen a producir en las mismas fechas. La migración más larga que se conoce es la del charrán ártico, Sterna paradisea, que va de polo a polo. Hay ciertos desplazamientos de cierta envergadura que pueden ser de varios meses y miles de kilómetros. Lo que diferencia la migración es que es instintiva y con una finalidad concreta, que es explotar mejor los recursos. Ya hemos dicho que son estacionales, son de ida y vuelta siempre, sincronizan a muchos individuos a la vez, están relacionados con la cría pero también con la invernada, y la migración típica consta de 4 fases: reproducción, posnupcial, reposo y prenupcial. Bien, algunas especies tardan mucho en completar la migración, como el ratonero de alas blancas, Buteo platypterus, y el aura, Cathartes aura, que se desplazan hasta 11.000 kilómetros. Bueno, puede haber migradores de largo recorrido, algunas especies como el charrán ártico, que ya lo hemos mencionado, el combatiente, que es un limícola, Philomachus pugnas, con 12.000 kilómetros de desplazamiento, las cigüeñas blancas, con 2.000 kilómetros, el carricerín común, Acrocephalus snobaenus, con 4.300 kilómetros. Algunas pueden ser intertropicales, algunas migraciones de largo recorrido, como la cigüeña de Abdin. Son muy escasas las especies que migran en el hemisferio sur, como la golondrina de Hornos, que cría en Uruguay y Argentina y se desplaza a Colombia, Venezuela y Guayana. Y en África solo 6 rapaces migran del norte al sur del continente. Algunas de las especies de largo recorrido migran por el día, otras por la noche, algunas descansan en el camino y otras nunca se paran, como los vencejos. También hay migradores de corto recorrido, que suelen desplazarse de las zonas de cría en Europa del Norte, por ejemplo, al sur o viceversa, y que generalmente van a tener que ver mucho con estos puntos de solapamiento en 2 zonas, la cría y la invernada. Van a tener una diferenciación en esos 2 puntos. Algunas migran por el día, como el pinzón vulgar, el jilguero, el pardillo común, las palomas, y otras migran por la noche, como por ejemplo el petirrojo o los zorzales. Otras pueden migrar tanto por el día como por la noche, como por ejemplo las alondras, Alauda arvensis. Es muy interesante también, desde el punto de vista de recoger variables que podamos utilizar en estudios distintos, las migraciones altitudinales. Suelen corresponder con especies que realizan desplazamientos desde las altas montañas a los valles o montañas con menor altitud. Es el caso de algunas especies muy emblemáticas del ambiente de alta montaña, como puede ser, por ejemplo, el acentor alpino, Prunella collaris, el treparriscos, Trichodroma muraria, el verderón serrano, Serinus citrinella, o el mirlo capiblanco, Turdus torquatus. Particularmente he de decir que desde pequeño he visitado mucho la Sierra de Gredos.
entre Ávila y algunas zonas de Madrid, en las estribaciones más bien. Pero también he visitado las zonas de Gredos propiamente dichas. Y he podido observar algunas de estas especies, concretamente salvando el treparriscos, que nunca lo he visto en la naturaleza. Siempre he visto en Gredos, en los neveros, el acentor alpino, el verderón serrano. Lo he visto los años muy fríos, se produce un movimiento del verderón serrano hacia zonas inferiores y lo puedes ver a 700-800 metros de altitud en estas estribaciones que comentaba de la Sierra de Gredos. Y el mirlo capiblanco solamente lo he visto una vez. Pero lo que sí tengo muy claro es que estas especies cada vez son más escasas, porque esas migraciones hacia zonas más bajas, debido al calentamiento global, cada vez se producen menos. También se da este patrón en algunas especies como el rebeco, rupicabra rupicabra. De confesar que si vemos el mapa de estaciones de esquí en el Pirineo, hay un sitio donde no hay estación de esquí. En la época en la que yo era estudiante, nos manifestamos contra la instauración de una pista de esquí, que finalmente no se produjo, así que tengo el orgullo de decir que esa población de rebecos se salvó, porque el rebeco necesita la conexión entre las poblaciones del norte, que están en el lado francés, y del sur, que están en el lado español. Es muy importante que esa red de pistas de esquí no afecte a ese proceso de movimientos poblacionales. Así que al menos contribuimos algunos entusiastas a que eso no fuera posible. He de recordar que en esa época no existían las leyes de medio ambiente que existen hoy en día en España, que es uno de los países en Europa en general, pero España en particular, con leyes medioambientales más severas. Hoy en día no se podría haber hecho esa pista de esquí, habría estado prohibida por el impacto ambiental que tenía sobre la población de rebeco pirenaico. Pero en esa época no existían esas leyes y la única forma de proteger al rebeco era mojarse y llegar allí, encadenarse a los bulldozer y impedir que se produjera el aterrazamiento de una ladera entera para provocar una pista de esquí. Bueno, eran otros tiempos, evidentemente, pero el rebeco es una especie emblemática del Pirineo y merece ser protegida. Bien, a lo que voy, tras esta pequeña introducción, que realmente no pretendíamos dar una charla porque el fenómeno de la migración es extraordinariamente complejo, es muy importante que en ecología numérica tengamos presente que la migración es un banco de datos impresionante, que nos va a aportar mucha información sobre fenómenos que tienen que ver con lo que causa esos movimientos migratorios. Generalmente el cambio climático, pero también la destrucción de hábitats, puede ocurrir esos movimientos, disrupciones, etc. Por tanto, desde tiempo muy antiguo, concretamente desde casi mediados del siglo XX, se realizan estudios pormenorizados y detallados de los fenómenos de migración. Las técnicas que se emplean de muestreo son diferentes según especies. Unas de ellas son los estudios que se hacen observando aves desde puntos fijos. Esto se realiza hoy en día facilísimamente usando webcams. La extensión del uso de webcams para estudios migratológicos ha sido realmente una revolución. En muchos lugares del mundo han permitido, sobre todo conectar webcam inalámbricas que mandan la señal a servidores que pueden estar incluso a cientos de metros o incluso a kilómetros en algunos casos, con técnicas especiales, pues nos van a permitir recoger una información muy detallada que ha llegado incluso, en el caso de países que tienen una larga tradición en el avistamiento de aves, como puede ser el Reino Unido, pues ha llegado incluso a poderse predecir los días de arribada de algunas especies en la enorme cantidad de webcams que hay en ese país, de aficionados que las colocan en sus jardines, en sus patios, para poder registrar estas especies. La Universidad de Oxford ha hecho estudios realmente interesantes en este sentido. Incluso se han hecho algunos estudios para la creación de puntos en los que puedan introducirse algunas especies como el halcón peregrino en edificios, tanto en
algunas zonas de Nueva York incluso, como en ciertas zonas de otras ciudades. El halcón peregrino además es muy interesante introducirlo en las ciudades porque nos sirve para controlar las palomas, que causan enormes daños a los edificios, y sabéis que los halcones se utilizan hoy en día en aeropuertos para mantener alejados a los bandos de paloma y evitar colisiones con las turbinas de los aviones. Nosotros desde casi el año 2012 realizamos estudios pormenorizados en el campus de Badajoz con una red de puntos de muestreo, concretamente 45 puntos de muestreo que los alumnos de diversas asignaturas van recogiendo datos de especies a lo largo de todo el campus. Esto nos ha permitido acumular una información ingente que el día de mañana será publicada para estudios que indiquen fenómenos de migración, pero también fenómenos de reparto espacial, del uso del espacio y de otras muchas cosas. Por tanto, volviendo a las webcam, la creación de una red de webcam para seguir la migración es uno de los proyectos más interesantes. Ahí está la iniciativa Vivase, iniciativas como la de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y incluso publicaciones que nos dan idea del uso de webcams, las pautas que hay que realizar, como este trabajo publicado por unos autores suizos para poder monitorizar la migración de las aves. Pero también hoy en día la técnica de los drones nos ha permitido determinar la velocidad de vuelo, el número de individuos de manera muy precisa, gracias a la observación, como digo, de estos aparatos. Pero en este caso hay que tener especial cuidado porque pueden impactar contra las aves. De hecho, en el trabajo que os muestro ahí, en Biological Letters, Wasle-Skro, Duriez y Boguszewski y Gremillet analizan cómo responden distintas especies a la aproximación con drones, y pueden comprobar que a distancias menores de 4 metros obviamente los drones asustan a muchas aves, e incluso las grandes rapaces pueden atacar a estos dispositivos, como veis en estas imágenes, en el caso de la derecha un pigargo cabeciblanco, en la izquierda creo que también es un pigargo, no estoy muy seguro, creo que sí, y ataca, joven en cualquier caso, atacan a estos drones, ¿no? Bien, otra técnica, aparte del uso de drones y puntos fijos, es la tradicional, la que se ha hecho siempre desde los inicios de la Sociedad Española de Ornitología, es el seguimiento por captura y marcaje. Se capturan individuos mediante las redes japonesas o redes de niebla. Son redes de una malla muy fina que el ave no ve hasta que ya es demasiado tarde, está muy cerca de ellas, y existe un manual, el manual del anillador. Yo en el pasado fui anillador, me conocía un poquito ese manual, supongo que estos protocolos habrán cambiado mucho. Y recogíamos las aves, les poníamos la anilla, tomábamos datos de peso, longitud del ala, etcétera, estado sanitario del ave. Eso forma un banco de datos que a lo largo de décadas y décadas ha supuesto una información impresionante para muchos estudios de investigación. Podemos medir también aspectos como el nivel de engrasamiento antes de una migración o después, los fenómenos, como digo, de parasitosis, la muda, etcétera. Se utilizan también en algunos casos cepos con una red para especies en las que no se pueden colocar una red porque son especies de campo abierto, especies esteparias, y bueno, el fenómeno de la captura y suelta de las aves nos va a aportar muchísima información. También se hacen marcajes con otras especies, por ejemplo los insectos, la famosa mariposa monarca, que realiza movimientos migratorios de tal manera que en verano llega a Estados Unidos y durante el invierno se desplaza a México, concretamente a una zona de México muy concreta donde se acumulan millones y millones de ejemplares. Es uno de los escasos insectos que realizan este tipo de movimientos de manera muy muy periódica. También las nuevas tecnologías nos han permitido utilizar el seguimiento de animales por radar, por radio tracking, por GPS, incluso con dispositivos miniatura que se colocan en algunas aves de gran tamaño, y podemos seguir con una enorme precisión los desplazamientos. Gracias a esto se ha podido comprobar, por ejemplo, que algunas aves marinas realizan una migración. Antes se pensaba que descendían latitudinalmente de manera
costeando y se ha podido comprobar que realmente lo que hacen es coger los vientos tropicales para desplazarse. Y por supuesto también podemos colocar estos dispositivos a reptiles marinos como la tortuga laúd para poder protegerlos. Ahí tenéis otro dispositivo en un cernícalo, primilla, que nos van a aportar estos estudios de análisis de los fenómenos de desplazamientos poblacionales. En primer lugar, hay un evidente interés desde el punto de vista de la educación ambiental. Cuando realizamos una actividad de estas e invitamos a niños, suele ser una actividad enormemente satisfactoria para ellos. Cualquier salida a campo con chavales jóvenes en los que le enseñes cómo se anillan los pájaros es un éxito garantizado. Otra cosa es que cojan muchos pájaros, porque evidentemente salir al campo con muchos chavales pues va a suponer una perturbación. Pero en muchos casos es una actividad enormemente grata. Nos va a permitir, por supuesto, toda esta información ingente conservar a las especies, saber, por ejemplo, qué hábitats son mejor protegidos o deben ser mejor protegidos para la conservación de ciertas especies, o en qué características de clima se desplazan. Aventurar, por ejemplo, cuándo van a producirse esos desplazamientos para generar la posibilidad de que esos corredores ecológicos estén con el menor perturbación posible en especies muy sensibles. Sobre todo también con todo el fenómeno de la gripe aviar, saber cómo puede afectar esto a la evolución de pandemias y, por supuesto, para entender cómo está afectando el cambio climático a las aves. Bien, vamos a dejarlo aquí y en el próximo tema analizaríamos aspectos relacionados a las condiciones ambientales, cómo fluctúan en el espacio y en el tiempo. Eso es todo. Un saludo y hasta otra. Chao.